Hola estudiantes de un curso de milagros, espero que estén teniendo un excelente día de perdón y me complace verlos una vez más. Hoy voy a hacer un video que se complementa muy bien con el anterior de quién toma las decisiones, porque atiende al tema del observador, de la conciencia, aunque el centro lo que busca resolver es la pregunta ¿cuándo nos identificamos? Como bien sabemos, todo este problema gira en torno a quién eres en realidad. Es decir, ¿cuál es tu identidad? Entonces, el problema gira siempre en torno a esto. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y en un momento el curso lo plantea. Dice, todo el problema gira, todo gira en torno a la cuestión de quién eres tú. Estás buscándote a ti. La respuesta está dentro de ti. El problema se inició porque creaste una falsa identidad. Entonces vamos a tocar este tema y vais a ver en el desarrollo cómo se conecta con el anterior video. Lo primero que hay que decir ante esta pregunta, ¿cuándo nos identificamos?, es que no puedes no identificarte. Solo tenemos dos opciones entre las cuales identificarnos, o bien con el ego o bien con el Cristo. Anticristo, Cristo. Siempre estás en uno o en otro. Hay solo dos sistemas de pensamiento y tú constantemente demuestras tu creencia de que uno es cierto o que el otro es cierto. Sale en el manual del maestro y muchos de ustedes recordarán esa frase. Entonces, sí que puedes desidentificarte de uno, pero para entrar en el otro. Y no puedes desidentificarte de ninguno de ellos sin entrar en el otro. Si tal condición existiese de no identificación, lo que terminaría sucediendo es resolviéndose la pregunta ¿quién soy?, para poder entender el contexto en el que te encuentras, sea cual sea. Es la situación de la mente, ese contexto. Se resuelve a través del quién soy y así se aplacan las dudas, aunque puede que no del todo, porque solo con Cristo se puede aplacar realmente las dudas. Entonces volverías a caer en uno o en otro. De hecho, esta identificación, la del pequeño yo, nació como alternativa a esta y nos fuimos de esta para entrar en esta. Y nos vemos ahora en esta situación precisamente porque solo así hubiéramos podido disociarnos de esta, de la inicial, de la crística, de la que Dios nos dio. Soy tal como Dios me creó. Entonces, ¿cómo sabes tú con cuál estás identificado? Ya que si te desidentificas de una, vas a parar a la otra. Y si te desidentificas de esta, a esta. ¿Cómo sabes con cuál estás identificado? A través de lo que estás sintiendo. Incluso los otros pueden saberlo. Pero vamos a centrarnos, y lo señala el curso, pero vamos a centrarnos en tu capacidad de reconocer con cuál te estás identificando. Y lo dice muy claro el curso: cada vez que sientas una pequeña molestia, cada vez que te irrite algo, cada vez que sientas una amenaza, cada vez que sientas una preocupación por pequeña que sea, es decir, cada vez que te percates que eso está sucediendo en tu mente, ya te habrás identificado con el ego, con el pequeño yo, el yo débil, el yo pobre. Tienes que saber esto. El tema es que cuando se enseña que si tú vas a la conciencia ya no te identificas, aunque esté pasando eso, está ocurriendo eso, en realidad lo que estás haciendo es disociándote de tu propia mente, de lo que está ocurriendo en tu propia mente, que te está demostrando que tú crees en la identidad falsa. Porque si no creyeses en esa identidad falsa, la emoción no estaría ahí. Lo que haces es lo que se propone con este tema conciencial, como de retornar a la conciencia y desidentificarse, es pasar de un sentimiento así,
o así a así o así. Pero está ocurriendo en el campo mental, en el sustrato mental, porque está respondiendo a lo que tú crees, ya que el rasgo de la creencia es superior jerárquicamente o en influencia al del sentir. Tú te sientes así porque piensas asá y crees asá. Todas tus decisiones y pensamientos son el resultado de aquello que crees, lo dice el curso, y tus sentires de acuerdo con aquello que estás pensando. Si lo que piensas es horrible, estás viendo justificado tu malestar. ¿De dónde sale tu malestar? De tu forma de pensar, de tu sistema de pensamiento. ¿Y cómo podrías pensar así si no creyeses en él, que es cierto y que el otro es falso? Si tú creyeses que es falso, el del ego, se desmoronaría todo lo demás, toda su influencia en los demás estratos y en el grado en el que hayas descreído de él, en el que te hayas permitido ser corregido. Porque ante algo falso tú no puedes alterarte. No puedes alterarte porque simplemente se reconoce su intangibilidad, su ilusoriedad. No te influye porque tú estás en lo cierto y a ti solo te influye lo cierto, mientras que lo falso se vuelve una entelequía, una imaginación, una cosa no entendible por la cual tú no te puedes alterar. Estás guardado por lo cierto, por lo correcto, por la realidad, si se quiere. Si tú vas a la conciencia, de alguna manera haces un movimiento de ir al observador o a la conciencia, pero dices que esas nubes negras todavía están ahí, no te has desidentificado, simplemente has hecho un movimiento en tu mente de manera tal que te ubicas en un lugar distinto para verte contextualizado, pero desde una perspectiva distinta, para relacionarte con todo lo que está ocurriendo en tu mente, pero de una manera distinta, desde un ángulo distinto, pero no ha cambiado lo que está ocurriendo en la mente. Sigue habiendo una emoción de determinada manera, que sí podemos juzgar a partir de nuestras emociones porque es el único uso correcto del juicio, pero vamos a decir una emoción de determinada manera de las que se les suele llamar como desagradables, pero que sí se pueden juzgar, es el único uso acertado del juicio, y una serie de pensamientos que producen esa emoción. No ha cambiado nada, ha cambiado simplemente el cómo te ubicas dentro del paisaje. Eso es lo que estaba intentando decir ahorita. Cómo te ubicas dentro de tu propio paisaje u hogar mental. Y eso no es una verdadera desidentificación, es simplemente querer disociarte buscando el reducto de la conciencia para protegerte. Y lo que ocurre es que no se está resolviendo nada. Y tu comportamiento también puede que se vea modificado por esto, pero en cierto grado de dolor, esto no se puede soportar, va a producir un comportamiento. Y ahí es cuando también se va a demostrar que en realidad crees en ello. Lo que ocurre con la creencia es que hace que las cosas sean tangibles para ti, vivenciables, es decir, formula la experiencia. No es como una imaginación. Te hace entrar en contacto no solo con lo que consideras una amenaza o un tesoro, sino con lo que consideras amenazable o necesitado. No es como una imaginación que tú tienes. Es algo que tú vives y como que no puedes escapar de ello porque te permea, te atraviesa. Es esa sintonización lo que produce la creencia. En cambio, con una imaginación es imaginación y lo ves y no, ¿sabes? No te sientes afectado como tal. Cuando piensas en algo y dices, pero esto es muy fantasioso. No te sientes alcanzado por ello. Claro, en una película y todo esto, cuando te identifica y estás diciendo, si a mí me pasara, cuando lo traes a ti, ahí sí que lo sintonizas y lo pones en posibilidad. Si tal cosa me sucediera,
como yo me identifico con lo amenazable, con lo necesitado, entonces me tensaría, me estresaría, vendrían esas emociones de malestar, todas esas sensaciones de malestar. De manera que la creencia está formulando la experiencia, este plano en el cual tú te ves inmerso, contactado, atravesado, alcanzado por él. Y termina formulando, por tanto, todo lo que sientes. Por tanto, si tú vas a la conciencia, pero eso no desaparece, no te has reidentificado, no has pasado a vivir Cristo, porque si pasaras a ver los pensamientos amorosos, el milagro que te habla de Cristo, en el segmento que sea, en el rango que hayas permitido eso, entonces desaparecería la emoción de malestar, se iría. Esto es lo que demuestra realmente que has dejado de identificarte. La desaparición de eso, no la visión de eso desde otro ángulo o desde otro paso, desde otra posición. Esto no es. La conciencia, pues, no es lo que somos, es un aspecto, es como opera la mente y se transforma en el terreno en el cual nosotros podemos evidenciar con quién estamos identificados. Y lo que presencies con la conciencia, no importa de la manera, qué tan aquí, qué tan acá, no importa el grado de intensidad tampoco, si es pánico o es solo una leve irritación, no importa, lo estás concienciando, te estás percatando de ello, porque está en tu mente y no te puedes olvidar de tu mente y el sistema bajo el cual opera o cómo se está comportando, es decir, lo que es la mentalidad. Entonces la conciencia te permite percatarte. Si no te gusta cómo te estás sintiendo, es decir, si en la conciencia aparecen estas cosas y evidentemente se rechazan por ser antinaturales, busca los argumentos, las justificaciones, lo que explique las razones de la paz, que se trata de una identidad distinta, que se la ofreces también al mundo. Y por eso ves la faz de Cristo en el mundo y en tus hermanos. Y la encuentras y ellos, por tanto, te la muestran a ti. Y entonces creerás en ella. Fe, creencia y visión, los medios de la salvación. Entonces, cuando pasas allí, ahora me gusta de lo que soy consciente, de lo que aparece en el terreno, en el panorama de la conciencia, de la ventana, que tú ves ese paisaje y te gusta, tanto acá como en lo exterior que dice el curso. La conciencia es eso, es el terreno base, la manera de operar, pero no es lo que somos, porque eso genera una disociación de las decisiones que tú tomaste, que nos conecta con el anterior video, con tu propia mente, con el núcleo de ella, es decir, el corazón, y que perfilaron las creencias que tendrías, los pensamientos por ende, que muchas veces se ocultan y dicen, no sé por qué me pasa esto, por unos pensamientos que tú tienes y te hacen sentir esas oleadas de sensaciones de las que en un primer momento te invitaron a buscar una respuesta espiritual. ¿Me explico? Asimismo también produce percepciones. Es la jerarquía que tantas veces he señalado de los rasgos de los rasgos o aspectos de la mente, las facultades. Esto es el verdadero lugar y como debe entenderse la conciencia en relación con la mente, la conciencia en relación con el pensamiento, que muchas veces asocia mente con pensamiento solamente y no es así, solamente mente. Y no es así. Y entiendes y ubicas todo esto junto al corazón y dices, ahora entiendo mi escapatoria, tengo que elegir distinto para ver la justificación de un bienestar del que voy a ser consciente, porque la conciencia es como opera la mente aquí. Y eso es todo. Y así es como todos quedamos bendecidos.